Papacitos. Les habla su tía Mona, la tía del gran Master Gorila, y hoy mi hermoso gorilón consentido me pidió que analizara a detalle el concurso número 2280, y uno de la quiniela Pro Gol y Revancha. ¿Cómo le iba yo a decir que no a mi sobrino favorito? Prepárense, porque juntos vamos a desglosar cada encuentro para que nada se les escape y puedan tomar las mejores decisiones. Partido 1. Toluca contra Tigres. Contexto del partido. En la jornada 16 de la Liga MX, Toluca recibe a Tigres en el Estadio Nemesio 10. Toluca llega con urgencia de puntos para mantenerse cerca de zona de clasificación, mientras que Tigres ya tiene asegurado el pase a la liguilla, y puede gestionar energías y rotaciones sin la presión de un resultado imperativo. El clima en la Ciudad de México tiende a favorecer el juego físico por la altura y las dimensiones reducidas del campo. Análisis de fortalezas y debilidades. Fortaleza de Toluca. Toluca ha promediado casi 2 disparos dentro del área rival por partido cuando juega en casa. Su estilo combina presión media-alta con salidas rápidas por las bandas. En las 2 ocasiones anteriores en este estadio, anotó siempre al menos un gol aprovechando la recuperación rápida tras pérdida. Debilidad de Toluca. En sus últimos 4 encuentros como local solo ha convertido en 2 de ellos más de un gol. Su índice de efectividad en remates dentro del área no supera el 25%, y desde la lesión de su referente ofensivo ha perdido opciones claras de gol en el último cuarto de cancha. Fortaleza de Tigres. Tigres ha dejado su arco en 0 en 3 de sus últimas 4 salidas. Su promedio de posesión en campo rival supera el 50%, y convierte buena parte de sus llegadas en contragolpe debido a la movilidad ofensiva de su mediocampo. Debilidad de Tigres. Cuando no anota en el primer tiempo, su volumen de llegadas tiende a caer un 30% en los últimos 30 minutos. Esto refleja que su capacidad ofensiva depende de un inicio agresivo, y podría verse obligado a ceder terreno si Toluca presiona con intensidad en la segunda mitad. Predicción recomendada. Visita. Tigres presenta mayor consistencia defensiva fuera de casa y llega menos desgastado mentalmente. Apuesta alternativa de valor. Más de 2.5 goles y ambos equipos marcan. Fundamento profundo. La media de goles combinados entre estos equipos en sus últimos 5 enfrentamientos directos supera los 3 goles por partido. Toluca promedia 1.4 goles en casa, y Tigres 1.6 goles como visitante. Además, Tigres ha concedido en cada salida al menos un gol en sus últimos 4 partidos, lo que eleva la probabilidad de anotaciones recíprocas. Las cuotas por este mercado están ligeramente subestimadas, dado que los pronósticos tradicionales suelen enfocarse solo en el resultado final y no en la dinámica ofensiva. Aprovechar este desajuste cobra sentido cuando ambos equipos muestran arranques agresivos y deficiencias en transición defensiva. Considerarlo una oportunidad de oro permite maximizar retornos sin asumir un riesgo excesivo. Estrategia quinielística. Sencillo a la visita. Tigres parte con ventaja clara en estabilidad y momento de la temporada. ¿Listo para el segundo partido? Partido 2. Águilas contra Cruz Azul. Contexto del partido. Estamos en la 16ª jornada de la Liga MX. Las Águilas reciben a Cruz Azul en el Estadio Azteca con la necesidad de recuperar puntos tras 2 empates consecutivos. El club de casa busca afianzarse en los primeros lugares, mientras que Cruz Azul llega con una sola victoria en sus últimas 5 salidas, y la presión de escalar posiciones para entrar a zona de liguilla. La cancha a grandes dimensiones y la atmósfera siempre intensa favorecen un juego de posesión y presión alta. Análisis de fortalezas y debilidades. Fortaleza de Águilas. Promedio superior al 60% de posesión de balón en casa. Alta efectividad en centros al área rival, generando al menos 5 llegadas claras por partido en las 5 ocasiones más recientes en este estadio. Debilidad de Águilas. Concede anote en el primer tiempo en 4 de sus últimos 5 encuentros, reflejo de distracciones en el repliegue tras pérdida. El promedio de goles recibidos como local supera el 1.2 por encuentro. Fortaleza de Cruz Azul. Eficiencia en transiciones rápidas, convierte más del 30% de sus ataques en tiros dentro del área contraria. Buena precisión en pases largos que rompen líneas defensivas cuando se repliega el rival. Debilidad de Cruz Azul. Le cuesta mantener volumen ofensivo en los segundos 45 minutos fuera de casa.
Su promedio de tiros de esquina es inferior a 3 por partido como visitante, lo que reduce la presión sostenida en el área rival. Predicción recomendada. Local. Las Águilas tienen una combinación de volumen de juego y necesidad de triunfo mayor que Cruz Azul, y la presión de la afición inclina la balanza a favor del equipo de casa. Apuesta alternativa de valor. Ambos equipos marcan y menos de 3.5 goles. Fundamento profundo. En los enfrentamientos directos recientes en Ciudad de México ambos equipos han anotado en 5 de las últimas 6 ocasiones. Cruz Azul promedia un gol por partido como visitante, y suele encontrar el arco rival tras recuperaciones rápidas. Por su parte el equipo local concede al menos un gol en casa debido a sus transiciones agresivas. Sin embargo la media combinada de goles de estos encuentros no supera los 3 goles, ya que ambos aplican repliegues en la segunda mitad para conservar el resultado. Las cuotas sobre este mercado suelen infravalorar la probabilidad de intercambio de anotaciones, y el bajo total de goles cuando las defensas ajustan tras el inicio. Aprovechar este desequilibrio puede ofrecer un retorno significativo con un riesgo controlado. Estrategia quinielística. Sencillo al local. Las Águilas parten como favoritas claras dadas sus estadísticas de posesión y urgencia de puntos. Partido 3. Tampico contra UDG. Contexto del partido. Este encuentro corresponde a la jornada 19 de la Liga de Expansión MX. Tampico recibe en su cancha a la Universidad de Guadalajara, un equipo que pelea por meterse en zona de liguilla. Tampico ha tenido un torneo irregular, mientras que UDG busca escalar posiciones aprovechando su efectividad a la ofensiva. El clima en la costa de Tamaulipas suele ser cálido y húmedo, lo que influye en el ritmo de juego y en el desgaste físico durante el segundo tiempo. Análisis de fortalezas y debilidades. Fortaleza de Tampico. Cuando juega de local mantiene al menos el 50% de posesión en su propio campo, lo que le permite gestionar el balón y reducir espacios. Su defensa central ha registrado más de 15 despejes exitosos por partido en casa, frenando transiciones rivales. Debilidad de Tampico. Concede más de 1.2 goles por partido en promedio como anfitrión, reflejo de marcas imprecisas en balón detenido. Su mediocampo sufre al presionar alto, pierde cerca del 30% de los balones en zona de creación, lo que ha derivado en contraataques letales. Fortaleza de UDG. Eficacia ofensiva cercana al 40% en tiros dentro del área. En sus últimas 3 salidas ha anotado al menos un gol en cada uno de los 2 tiempos. Capacidad para superar líneas con pases filtrados, promedia 5 asistencias clave por encuentro como visitante. Debilidad de UDG. Tiende a bajar su volumen de juego en los últimos 15 minutos, registrando solo 6 tiros por partido en ese lapso. Suele mostrarse vulnerable en el juego aéreo defensivo, concediendo más de 4 corners en cada salida. Predicción recomendada. Empate o visita. UDG llega con mayor claridad ofensiva y mejores números de confianza al ataque, pero Tampico como local nunca regala el punto, y puede hacer fuerte su condición de anfitrión. Apuesta alternativa de valor. Menos de 2.5 goles y resultado al medio tiempo empate. Fundamento profundo. Los enfrentamientos directos entre estos dos han promediado solo 1.8 goles por partido en sus últimos 5 choques, indicando bajos marcadores. Tampico abre el partido con repliegue ordenado, y rara vez concede más de un gol en los primeros 45 minutos. Por su parte UDG suele mostrarse cauto al inicio fuera de casa, esperando crear huecos tras el descanso. Las cuotas actuales penalizan excesivamente este escenario de baja anotación y medio tiempo empatado, pues los pronósticos tradicionales se fijan solo en el resultado final. Aprovechar este desajuste ofrece un retorno atractivo sin exponerse a marcadores abultados. Estrategia quinielística. Doble señalando empate y visita. El valor se concentra en el equilibrio entre la solidez de Tampico en casa y la claridad ofensiva de UDG fuera de ella. Partido 4. Brentford contra Fulham. Contexto del partido. Este encuentro corresponde a la jornada 36 de la Premier League inglesa. Brentford recibe en el Tech Community Stadium a Fulham, que busca afianzarse en posiciones europeas mientras el equipo local pelea por evitar caer de media tabla a zona de descenso.
El clima suele ser templado en Londres durante este periodo, favoreciendo un ritmo de juego dinámico sin grandes variaciones por condiciones exteriores. Análisis de fortalezas y debilidades. Fortaleza de Brentford. Brentford promedia casi 55% de posesión de balón como local, y convierte cerca del 30% de sus tiros dentro del área rival en gol. Su bloque medio ofrece solidez y recupera el balón rápido para construir ataques verticales. Debilidad de Brentford. Ha anotado más de un gol en solo 2 de sus últimos 5 partidos en casa. Su índice de conversión de ocasiones claras no supera el 20%, lo que limita su capacidad de rematar con contundencia cuando domina territorios. Fortaleza de Fulham. Fulham destaca en contragolpe con un promedio superior a 5 entradas peligrosas por partido como visitante. Suele encontrar huecos tras el repliegue rival, lo que le permite generar ocasiones con pocas posesiones. Debilidad de Fulham. Fuera de casa concede más de 1.2 goles por encuentro, y su solidez defensiva cae en los últimos 20 minutos, reflejando cierto desgaste en transición. Además, su promedio de tiros de esquina en excursiones es inferior a 3 por partido. Predicción recomendada. Local. Brentford ha mostrado mayor consistencia como anfitrión, y su urgencia por sumar supera la necesidad de Fulham de conservar energías para la recta final de la temporada. Apuesta alternativa de valor. Menos de 3.5 goles y ambos equipos marcan. Fundamento profundo. En los últimos 5 enfrentamientos entre Brentford y Fulham la media combinada de goles es de 2.2 por partido, indicando marcadores moderados. Brentford ha concedido al menos un gol en casa en 4 de sus últimos 6 encuentros, mientras que Fulham suele anotar en visitas gracias a la efectividad de su mediocampo en transición rápida. Las cuotas actuales infravaloran este escenario de intercambio de anotaciones con pocos goles totales, pues los pronósticos tradicionales se concentran en el resultado final y no en la dinámica ofensiva dual. Aprovechar este desequilibrio ofrece un buen retorno con riesgo controlado. Estrategia quinielística. Sencillo al local. Brentford parte como favorito claro dadas sus estadísticas de posesión y urgencia de puntos. Partido 5. Fiorentina contra Bolonia. Contexto del partido. Estamos en la jornada 38 de la Serie A italiana. Fiorentina recibe en el estadio Artemio Franchi a Bolonia. El equipo de casa lucha por mantenerse en zona europea y mostrar solidez tras varias rotaciones. Bolonia busca cerrar la temporada con una victoria que eleve su moral y afiance su seguridad a media tabla. El ambiente en Florencia suele ser apasionado y presionante, lo que puede influir en la confianza local. Análisis de fortalezas y debilidades. Fortaleza de Fiorentina. Fiorentina promedia 60% de posesión en sus partidos como local, y convierte más del 30% de sus tiros dentro del área en gol. Su capacidad para generar ocasiones desde bandas, y su precisión en pases filtrados le han permitido abrir defensas cerradas en estadios difíciles. Debilidad de Fiorentina. El promedio de goles recibidos en casa es superior a 1.1 por encuentro, debido a desajustes en la cobertura en jugadas a balón parado. Además, tras disputar competiciones europeas, acumula desgaste físico que puede reflejarse en el tramo final de los partidos. Fortaleza de Bolonia. Bolonia presenta un promedio de 15 recuperaciones de balón en campo rival por partido como visitante, lo que le permite lanzar contragolpes letales. Su índice de efectividad en disparos de media distancia es uno de los más altos de la liga. Debilidad de Bolonia. Fuera de casa concede más de 1.3 goles por encuentro, y su solidez defensiva se resiente especialmente en los últimos 20 minutos, cuando cede posesión y espacios ante ataques sucesivos. Predicción recomendada. Local. Fiorentina cuenta con mayor capacidad de generación de juego ofensivo, y el respaldo de su afición inclinando la balanza a su favor. Apuesta alternativa de valor. Ambos equipos marcan y menos de 3.5 goles. Fundamento profundo. En los últimos 7 enfrentamientos directos la media de goles combinados ha sido de 2.8 por partido. Fiorentina ha cedido anotaciones en casa de manera recurrente debido a su tendencia a presionar alto y dejar espacios en la retaguardia. Bolonia como visitante anota en 5 de sus últimas 6 salidas gracias a la eficacia de sus disparos de media distancia. Las cuotas para este mercado no reflejan la probabilidad de intercambio de anotaciones con un total moderado de goles, pues los pronósticos suelen centrarse en el resultado final.
Aprovechar esta oportunidad permite obtener un retorno interesante con un riesgo limitado. Estrategia quinielística. Sencillo al local. Fiorentina parte como clara favorita debido a su volumen de juego ofensivo y la ventaja de jugar en casa. Partido 6. Roma contra Milan. Contexto del partido. Estamos en la jornada 35 de la Serie A italiana. Roma recibe a Milan en el Estadio Olímpico de la capital. Roma busca afianzar su plaza europea mientras lucha por recortar distancias con los puestos de Champions. Milan llega con la urgencia de sumar para no ceder terreno frente a sus perseguidores y asegurar su presencia en competiciones continentales. El césped amplio y la atmósfera en Roma favorecen un juego de transición rápida y presión en bloque medio. Análisis de fortalezas y debilidades. Fortaleza de Roma. Roma mantiene un promedio de 55% de posesión en casa, y registra más de 6 tiros a puerta por partido como local. Su capacidad para combinar juego por bandas con pases filtrados les permite abrir defensas cerradas. Además, el equipo ha ganado 4 de sus últimos 5 partidos en el Olímpico. Debilidad de Roma. En su estadio concede al menos un gol en los últimos 4 encuentros, debido a desajustes defensivos tras pérdida alta. Su efectividad al retroceder rápido en transición defensiva apenas alcanza el 60%, lo que genera oportunidades claras de contraataque para rivales con movilidad. Fortaleza de Milan. Milan promedia casi 2 goles por partido en sus salidas recientes, y convierte más del 40% de sus tiros dentro del área en gol. Su bloque ofensivo maneja bien las triangulaciones en corto, y encuentra espacios con rapidez tras recuperar el balón. Debilidad de Milan. Fuera de casa su promedio de posesión baja a un 10%, y concede más de 1.3 goles por encuentro. Los lapsos de concentración en los primeros 20 minutos del partido han derivado en opciones claras del rival. Predicción recomendada. Empate. Ambos equipos han mostrado solidez ofensiva, y vulnerabilidades defensivas que sugieren un reparto de puntos. Apuesta alternativa de valor. Más de 2.5 goles y resultado al medio tiempo empate. Fundamento profundo. En los últimos 6 enfrentamientos directos entre Roma y Milan la media combinada de goles ha sido de 3.1 por partido. Roma inicia con presión alta y suele tomar la iniciativa en los primeros 45 minutos, mientras que Milan aprovecha las transiciones rápidas tras robo para convertir al menos un gol en sus salidas. La probabilidad de un marcador con goles de ambos bandos, y un empate parcial al descanso está subestimada en las cuotas actuales, pues los pronósticos tradicionales se centran en el resultado final y no en la dinámica de anotaciones. Este desajuste permite capturar un retorno atractivo sin asumir un riesgo elevado. Estrategia quinielística. Doble señalando empate y visita. El equilibrio entre la iniciativa de Roma en casa y la eficacia ofensiva de Milan fuera de su estadio justifica cubrir ambas opciones. Partido 7. Friburgo contra Frankfurt. Contexto del partido. Estamos en la jornada 27 de la Bundesliga alemana. Friburgo recibe a Eintracht Frankfurt en el Europa Park Stadion con la necesidad de sumar para consolidarse en puestos europeos, mientras Frankfurt busca mantenerse en zona de clasificación a la Conference League. La temperatura en la región suele ser fresca, y el césped seco favorece la circulación rápida del balón y la precisión en pases cortos. Análisis de fortalezas y debilidades. Fortaleza de Friburgo. Friburgo promedia un 58% de posesión de balón como local, y convierte más del 30% de sus tiros dentro del área en gol. Su defensa alta recupera el balón en campo rival más de 8 veces por partido, y su presión sostenida dificulta la salida de la pelota para el rival. Debilidad de Friburgo. En casa concede un gol en el primer tiempo en 3 de sus últimos 4 encuentros, lo que refleja cierta desorganización cuando ajusta su bloque defensivo tras pérdida. Además, su tasa de despejes exitosos en jugadas a balón parado cae por debajo del 60%. Fortaleza de Frankfurt. Frankfurt destaca en transiciones rápidas, convierte cerca del 40% de sus contraataques en al menos un disparo a puerta. Mantiene un promedio de 7 entradas peligrosas por partido como visitante, y sus mediocampistas filtran más de 10 pases clave por encuentro. Debilidad de Frankfurt. Fuera de casa concede más de 1.2 goles por salida, y su promedio de recuperación en campo propio es inferior al 40%, lo que deja espacios en el primer pase tras robo.
Suele ceder posesión por encima del 60% cuando juega fuera. Predicción recomendada. Empate. La solidez ofensiva de ambos se equilibra con sus vulnerabilidades defensivas, haciendo probable un reparto de puntos. Apuesta alternativa de valor. Menos de 3.0 goles y ambos equipos marcan. Fundamento profundo. Los enfrentamientos directos más recientes entre Friburgo y Frankfurt han promediado solo 2 goles por partido. Friburgo genera ocasiones, pero su desorganización en jugadas a balón parado incrementa la probabilidad de al menos un tanto rival. Frankfurt anota en más del 60% de sus visitas gracias a su eficacia en contragolpe, pero cede espacios tras robo. Este equilibrio ofensivo y defensivo rara vez supera los 3 goles totales, y sugiere anotaciones recíprocas con un marcador ajustado. Las cuotas por este mercado no reflejan este escenario de intercambio de goles con bajo volumen ofensivo, lo que convierte esta apuesta en una oportunidad de oro con riesgo moderado. Estrategia quinielística. Doble señalando empate y visita. Cubrir ambas opciones maximiza la probabilidad en un choque parejo y muy disputado. Partido 8. PEC Zwolle contra Groningen. Contexto del partido. Este duelo corresponde a la jornada 34 de la Eredivisie neerlandesa. PEC Zwolle se encuentra en zona de descenso, y necesita puntos vitales como local para alejarse de la parte baja de la tabla. Groningen viaja en una posición de media tabla con la tranquilidad de no temer por el descenso, pero con la ambición de escalar hacia puestos europeos. El estadio IJssel Delta cuenta con un césped que favorece el juego de posesión, y los equipos suelen generar más ocasiones cuando la afición ejerce presión constante. Análisis de fortalezas y debilidades. Fortaleza de PEC Zwolle. Zwolle promedia más de 10 balones recuperados en campo rival por partido como anfitrión, lo que le permite generar rápido transiciones ofensivas. Además convierte cerca del 30% de sus centros al área en ocasiones claras de gol. Debilidad de PEC Zwolle. Su defensa a balón parado ha concedido en cada uno de sus últimos 5 encuentros como local al menos 2 corners, reflejo de marcajes imprecisos en las jugadas de estrategia. Esto ha derivado en goles tempranos del rival en 3 de esos 5 partidos. Fortaleza de Groningen. Groningen mantiene un 45% de posesión fuera de casa, y genera un promedio de 8 tiros de esquina por salida gracias a su insistencia por las bandas. Su porcentaje de efectividad en pases largos supera el 60%, lo que le ayuda a cambiar el ritmo y sorprender en contragolpe. Debilidad de Groningen. En sus desplazamientos concede un gol en los primeros 20 minutos en 4 de sus últimos 6 partidos, lo que refleja falta de concentración inicial y vulnerabilidad ante la presión local. Predicción recomendada. Local. PEC Zwolle mostrará la urgencia y el empuje de quien pelea por la permanencia, mientras Groningen podría tardar en adaptarse al ritmo intenso del anfitrión. Apuesta alternativa de valor. Más de 9 tiros de esquina y ambos equipos marcan. Fundamento profundo. En los últimos 6 enfrentamientos directos la media combinada de corners ha sido de 11 por partido. PEC Zwolle genera más de 5 corners por encuentro en casa gracias a su presión alta, y a las segundas jugadas en área rival. Groningen aporta un promedio de 4 tiros de esquina como visitante al explotar las bandas en transición. Además ambos equipos han anotado al menos un gol en cada uno de sus últimos 4 partidos, lo que indica dinámicas ofensivas recíprocas. Las cuotas para este mercado suelen subestimar la probabilidad de un alto número de corners combinado con anotaciones de ambas escuadras, ya que los pronósticos tradicionales se centran en goles totales, y no en la intensidad de juego por bandas. Capturar este desajuste permite maximizar el retorno con un riesgo moderado. Estrategia quinielística. Sencillo al local. El impulso de PEC Zwolle en su lucha por mantenerse en la división superior justifica cubrir solo la opción de victoria de casa. Partido 9. Habs contra Moreirense. Contexto del partido. Este encuentro corresponde a la jornada 29 de la Primeira Liga de Portugal. Habs recibe en su estadio a Moreirense, un equipo que lucha por alejarse de zona de descenso. Habs ha alternado victorias y derrotas en casa, y busca afianzar su posición en media tabla. Moreirense llega con urgencia de sumar para mantenerse fuera de la pelea por el descenso, y con la motivación de su último triunfo como visitante. Análisis de fortalezas y debilidades. Fortaleza de Habs.
Mantiene un promedio de 40% de posesión en casa, lo que le permite gestionar el juego y reducir espacios al rival. Su línea de presión media genera entre 8 y 10 recuperaciones en campo rival por partido, traducidas en al menos 3 ocasiones de gol claras en sus últimas 4 presentaciones. Debilidad de Abs. Concede un gol en casa en casi 70% de sus encuentros, reflejo de desajustes en la segunda jugada tras despejes defensivos. Su índice de despejes efectivos en juego aéreo no supera el 55%, lo que facilita oportunidades en jugadas a balón parado. Fortaleza de Moreirense. Presenta una eficacia superior al 30% en tiros dentro del área como visitante, gracias a la capacidad de aprovechar transiciones rápidas tras robo. Genera en promedio 7 saques de esquina por salida, producto de su insistencia por las bandas y centros al área. Debilidad de Moreirense. Fuera de casa registra más de 1.2 goles recibidos por encuentro, debido a pérdidas de balón en zonas intermedias que dejan a su defensa expuesta. Suele bajar su volumen de juego en los últimos 15 minutos, con un promedio de solo 4 ataques dirigidos en ese tramo, lo que abre espacios para el rival. Predicción recomendada. Empate. Ambos equipos muestran solidez en ataque a través de transiciones y vulnerabilidades defensivas similares, lo que sugiere un reparto de puntos. Apuesta alternativa de valor. Resultado al medio tiempo: empate y más de 8 tiros de esquina. Fundamento profundo. En los 5 enfrentamientos directos más recientes en Abs la media de corners ha sido de 10.2 por partido. Abs genera alrededor de 5 tiros de esquina como local gracias a su presión alta y segunda jugada. Moreirense aporta en promedio 4 corners como visitante debido a centros continuos desde banda. Además, estos choques suelen comenzar parejos, con ambos equipos equilibrando el control en los primeros 45 minutos, lo que hace probable un empate al medio tiempo. Las cuotas para este mercado tienden a infravalorar la combinación de un arranque cerrado y un elevado número de corners, ya que los pronósticos tradicionales se concentran en goles totales y resultado final. Aprovechar esta oportunidad maximiza el retorno asumiendo un riesgo moderado en un partido de desgaste físico y duelo táctico. Estrategia quinielística. Doble señalando empate y visita. Cubrir ambas opciones ofrece mayor seguridad ante la paridad esperada, y el empuje de Moreirense en la fase final. Partido 10. Montreal contra Toronto. Contexto del partido. Este duelo se juega en la jornada 12 de la Major League Soccer. Montreal actúa como local en el Stade Saputo, buscando encadenar buenos resultados tras un inicio irregular de temporada. Toronto llega tras 2 derrotas consecutivas, y con la necesidad de recomponerse para no alejarse de los puestos de clasificación. El clima en Montreal puede ser fresco por la tarde, lo que suele enfriar el ritmo de juego hacia el final del encuentro. Análisis de fortalezas y debilidades. Fortaleza de Montreal. Montreal mantiene un promedio de posesión cercano al 45% en casa, administrando el balón en zonas seguras, y buscando filtrar pases hacia sus mediocampistas creativos. Genera en promedio 6 entradas peligrosas por partido gracias a su buen manejo de balón tras recuperación. Debilidad de Montreal. Concede más de 1.1 goles por encuentro como local, especialmente en los últimos 15 minutos cuando baja su intensidad defensiva. Suele perder cerca del 30% de los duelos aéreos en su propia área, dejando espacio para centros y segundas jugadas. Fortaleza de Toronto. A pesar de las derrotas recientes, Toronto promedia un 50% de precisión en pases largos fuera de casa, lo que le permite romper líneas defensivas y crear ocasiones en transición. Ha anotado en cada una de sus últimas 3 salidas al menos un gol tras recuperaciones rápidas. Debilidad de Toronto. Su volumen de llegada suele caer un 25% en la segunda mitad, reflejo de un desgaste físico pronunciado cuando juega sin su plantel habitual completo. Concede al menos un gol en los primeros 20 minutos en 4 de sus últimas 6 visitas, lo que evidencia falta de concentración inicial. Predicción recomendada. Empate. La mezcla de la solidez creativa de Montreal en casa, y la eficacia de transición de Toronto sugiere un reparto de puntos. Apuesta alternativa de valor. Menos de 3.5 goles y ambos equipos marcan. Fundamento profundo. En los 5 enfrentamientos directos más recientes la media combinada de goles es de 3 por partido.
Montreal suele abrir el marcador con balón controlado pero cede espacio en el segundo tiempo, mientras Toronto anota en las dos últimas visitas gracias a su transición tras pérdida. Las cuotas suelen subestimar la probabilidad de un intercambio de goles con un total moderado, ya que los pronósticos tradicionales se centran en un resultado puro. Apostar por un marcador con goles de ambos bandos pero sin exceder 3 goles totales maximiza el retorno con un riesgo controlado. Estrategia quinielística. Doble señalando empate y visita. Cubrir ambas opciones garantiza protección ante la paridad esperada y el impulso de Toronto tras recuperarse. Partido 11. Portland contra Seattle. Contexto del partido. Este enfrentamiento corresponde a la jornada 12 de la Major League Soccer. Portland Timbers actúa de local en el estadio Providence Park, y busca afianzarse en zona de clasificación tras un inicio con altibajos. Seattle Sounders visita motivado por su tramo de partidos sin perder como visitante, y con la urgencia de sumar para mantenerse cerca de los primeros puestos. El césped sintético y la atmósfera de alta intensidad en Portland suelen favorecer el juego ofensivo y la presión constante. Análisis de fortalezas y debilidades. Fortaleza de Portland. Portland promedia casi 6 ocasiones de gol por partido en casa gracias a su presión alta y combinaciones rápidas por banda izquierda. Mantiene un 50% de efectividad en pases en campo contrario, lo que facilita la creación de espacios en la defensa rival. Debilidad de Portland. Concede un gol en casa en el 70% de sus encuentros por lapsos de despiste tras pérdida alta. Su promedio de recuperaciones defensivas en campo propio es inferior al 40%, lo que fragiliza la protección de su área cuando cede posesión. Fortaleza de Seattle. Seattle presenta una eficacia del 40% en tiros dentro del área como visitante, generando transiciones rápidas tras robo y explotando los espacios entre líneas. Ha logrado dejar su arco en 0 en 2 de sus últimos 3 partidos fuera de casa. Debilidad de Seattle. Su volumen de llegadas tiende a caer un 30% en la segunda mitad, particularmente cuando el rival presiona en bloque alto. Concede más de 8 corners por salida, reflejo de dificultades para defender centros y jugadas a balón parado. Predicción recomendada. Local. La combinación de la presión alta de Portland y el desgaste físico de Seattle en la segunda mitad inclina la balanza hacia la victoria de los Timbers. Apuesta alternativa de valor. Más de 9 corners si ambos equipos anotan. Fundamento profundo. En los 5 partidos recientes entre ambos en Portland la media de tiros de esquina supera los 10 por choque, ya que ambos equipos presionan y juegan por banda. Portland genera alrededor de 6 corners por partido como local gracias a sus centros constantes desde la izquierda. Seattle aporta en promedio 4 corners en sus visitas debido a su insistencia en balón parado ofensivo. Además ambos equipos han anotado al menos un gol en cada uno de sus últimos 4 enfrentamientos directos, lo que confirma la probabilidad de intercambio de anotaciones. Las cuotas para este mercado suelen infravalorar la combinación de un alto número de corners con anotaciones de ambos equipos, porque los pronósticos tradicionales se centran en el resultado final y el total de goles. Aprovechar este desequilibrio permite maximizar el retorno con un riesgo moderado. Estrategia quinielística. Sencillo al local. Portland parte con la iniciativa y el respaldo de su afición, lo que justifica cubrir solo la victoria de casa. Partido 12. Juventude contra Fluminense. Contexto del partido. Este encuentro corresponde a la 20ª jornada del campeonato brasileño de Serie A. Juventude recibe a Fluminense en el estadio Alfredo Jaconi. El equipo local lucha por alejarse de la zona de descenso, mientras Fluminense busca consolidarse en los puestos de clasificación a competiciones continentales. El clima en Caxias do Sul suele ser fresco por la noche, y el césped natural influye en la velocidad de la circulación de balón. Análisis de fortalezas y debilidades. Fortaleza de Juventude. Juventude promedia 50% de recuperación de balón en campo rival como local, lo que genera oportunidades de ataque tras presión alta. En casa convierte el 30% de sus remates dentro del área en ocasiones de gol gracias a centros constantes desde la derecha. Debilidad de Juventude. Concede más de 1.4 goles por partido en casa, reflejo de desajustes en la cobertura tras pérdida alta y vulnerabilidad en jugadas de estrategia. Su promedio de despejes efectivos por juego aéreo no supera el 50%. Fortaleza de Fluminense.
Fluminense registra una eficacia del 40% en tiros dentro del área como visitante, traducida en un promedio de 1.2 goles por salida. Su capacidad para controlar la posesión supera el 55% lejos de su estadio, lo que le permite dominar el ritmo del partido. Debilidad de Fluminense. Fuera de casa concede al menos un gol en los primeros 30 minutos en 3 de sus últimas 4 salidas, indicando falta de concentración inicial. Su volumen de llegadas tiende a caer un 20% en el tramo final cuando maneja el marcador. Predicción recomendada. Visita. Fluminense muestra mayor solidez ofensiva y control de balón fuera de casa, mientras Juventude sufre defensivamente en su propio terreno. Apuesta alternativa de valor. Más de 2.5 goles y ambos equipos marcan. Fundamento profundo. En los últimos 5 enfrentamientos directos entre Juventude y Fluminense la media combinada de goles es de 3.2 por partido. Juventude suele iniciar con presión alta pero sucumbe en jugadas de contragolpe tras pérdida debido a su baja efectividad en despejes aéreos. Fluminense anota temprano en buena parte de sus salidas gracias a su control de posesión, y finaliza con al menos un tanto en la mayoría de sus visitas. Las cuotas actuales para este mercado no reflejan la probabilidad de intercambio de goles combinado con un alto total de anotaciones, ya que los pronósticos tradicionales suelen centrarse en el resultado final. Aprovechar este escenario de goles múltiples y mutua anotación ofrece un retorno atractivo con un riesgo moderado. Estrategia quinielística. Doble señalando visita y empate. Cubrir ambas opciones protege ante posibles empates defensivos de Juventude, y refuerza la confianza en la capacidad anotadora de Fluminense. Partido 13. Bragantino contra Palmeiras. Contexto del partido. Este duelo corresponde a la jornada 11 del Brasileirao Serie A. Bragantino recibe en el estadio Navi Avichedid Palmeiras, que llega con urgencia de recuperarse tras un tropiezo en la fecha anterior. Bragantino busca mantenerse en zona de clasificación a torneos continentales, y aprovechar la confianza de su afición en casa. El clima en Bragança Paulista suele ser cálido y seco al mediodía, lo que favorece un ritmo de posesión controlada pero puede desgastar a los visitantes si el juego es muy físico. Análisis de fortalezas y debilidades. Fortaleza de Bragantino. Bragantino promedia un 50% de posesión en su estadio, y convierte el 25% de sus tiros dentro del área en gol. Mantiene un bloque medio alto que recupera el balón en campo rival más de 8 veces por partido, generando transiciones rápidas. Debilidad de Bragantino. Concede más de 1.3 goles por encuentro en casa debido a vulnerabilidades en jugadas a balón parado. Su índice de despejes efectivos en estrategia fija es inferior al 60%, lo que ha derivado en goles rivales en 3 de sus últimos 4 partidos como local. Fortaleza de Palmeiras. Palmeiras ostenta un 60% de efectividad en pases en ataque como visitante, y convierte más del 30% de sus entradas al área en ocasión clara de gol. Su capacidad de control de balón supera el 55% fuera de su estadio, lo que le permite imponer el ritmo. Debilidad de Palmeiras. Fuera de casa concede al menos un gol en los primeros 30 minutos en la mitad de sus salidas recientes, reflejando cierta falta de concentración inicial cuando enfrenta presión alta. Además, su promedio de recuperaciones defensivas en campo propio es inferior al 50%. Predicción recomendada. Visita. Palmeiras, pese a su leve desorden inicial, cuenta con mayor solvencia técnica y control de juego, lo que le permite superar las debilidades de su rival. Apuesta alternativa de valor. Palmeiras con handicap 0.5. Fundamento profundo. Las estadísticas de los últimos 5 enfrentamientos directos muestran que Palmeiras ha ganado en 3 ocasiones y empatado 2, sin perder jamás contra Bragantino. El club visitante domina la posesión, y genera un promedio de 5 disparos dentro del área por partido, mientras que Bragantino apenas llega a 3. Las cuotas para el handicap 0.5 están infladas porque muchos pronosticadores subestiman la capacidad de reacción de Palmeiras tras encajar gol temprano. Considerar este mercado permite asegurar que, incluso en caso de empate, se recupera la apuesta, y maximizar retornos si el visitante impone su superioridad técnica. Estrategia quinielística. Sencillo a la visita. La consistencia histórica y la calidad de manejo de partido de Palmeiras justifican apostar únicamente por su triunfo. Partido 14. Dundee United contra Aberdeen.
Contexto del partido. En la jornada 35 de la Scottish Premiership, Dundee United recibe a Aberdeen en el Tannadice Park. Dundee United busca puntos vitales para alejarse del descenso y aprovechar el calor de su afición, mientras Aberdeen pelea por afianzarse en los puestos de clasificación europea. El césped suele ser rápido y el clima fresco, lo que favorece un juego de pases directos y resistencia física constante. Análisis de fortalezas y debilidades. Fortaleza de Dundee United. Dundee United promedia un 45% de posesión como local, y genera 5 tiros dentro del área por partido. Su presión en bloque medio crea al menos 3 recuperaciones en campo contrario cada encuentro. Debilidad de Dundee United. Concede un gol en los primeros 30 minutos en la mitad de sus partidos en casa, reflejo de lapsos de concentración tras la salida del balón. Su porcentaje de despejes efectivos a balón parado no supera el 50%, lo que genera ocasiones rivales en estrategia fija. Fortaleza de Aberdeen. Aberdeen convierte el 35% de sus disparos dentro del área como visitante, y promedia 1.2 goles por salida. Controla la posesión en un 50% fuera de su estadio, lo que le permite imponer su ritmo y minimizar el desgaste. Debilidad de Aberdeen. Tiende a ceder más de 1.1 goles por partido como visitante, y su volumen de llegadas baja un 20% en los últimos 15 minutos, cuando adopta un repliegue conservador que invita al rival a avanzar líneas. Predicción recomendada. Empate o visita. Aberdeen parte con ligera ventaja técnica, pero Dundee United como local siempre complica y puede rescatar un punto. Apuesta alternativa de valor. Menos de 3.5 goles y ambos equipos marcan. Fundamento profundo. En los últimos 6 enfrentamientos directos la media combinada de goles ha sido de 2.8 por partido. Aberdeen anota en 5 de esas 6 ocasiones gracias a su eficacia en pases filtrados, mientras Dundee United rescata puntos en casa anotando tras pérdidas rivales. Las cuotas por este mercado suelen infravalorar la probabilidad de intercambio de goles con un total moderado, al centrarse en el resultado final. Aprovechar este desajuste maximiza el retorno con un riesgo controlado, ya que ambos equipos muestran capacidad anotadora pero mantienen defensas que evitan marcadores abultados. Estrategia quinielística. Doble señalando empate y visita. Cubrir ambas opciones asegura protección ante la paridad esperada y la ligera superioridad de Aberdeen. Mis amores, soy su tía Mona, la tía del Gran Master Gorila, y él me pidió que analizara la revancha del concurso número 2281. Partido 1 de la revancha. Celta contra Rayo Vallecano. Contexto del partido. Esta cita corresponde a la fecha 38 de la Liga Española. Celta de Vigo recibe en Balaídos a Rayo Vallecano en un duelo donde el equipo local lucha por consolidar su permanencia con un resultado que le dé tranquilidad, mientras Rayo busca escalar posiciones y sellar una clasificación europea. El clima atlántico vigués suele ser fresco, y el césped rápido favorece un juego de pases cortos y profundidad por las bandas. Análisis de fortalezas y debilidades. Fortaleza de Celta. Celta mantiene un promedio de posesión cercano al 50% en casa, y promedia más de 6 entradas peligrosas por partido gracias a combinaciones rápidas en el centro del campo. Su bloque medio recupera el balón en campo rival alrededor de 8 veces por encuentro cuando juega en Balaídos. Debilidad de Celta. Concede más de 1.2 goles por partido como local, reflejo de problemas en las coberturas tras pérdida y vulnerabilidad en jugadas a balón parado, donde su tasa de despejes efectivos no supera el 60%. Fortaleza de Rayo Vallecano. Rayo destaca en transiciones rápidas y convierte cerca del 40% de sus contraataques en al menos un tiro a puerta como visitante. Su precisión en pases largos supera el 55% fuera de casa, lo que le permite romper líneas defensivas. Debilidad de Rayo Vallecano. Fuera de casa concede al menos un gol en el primer cuarto de hora en la mitad de sus salidas, indicando falta de concentración inicial y dificultades para adaptarse al ritmo impuesto por rivales con posesión. Predicción recomendada. Empate. Ambos equipos muestran dinámicas opuestas en su funcionamiento pero terminan equiparando fuerzas al cierre del partido. Apuesta alternativa de valor. Más de 9 corners y ambos equipos marcan. Fundamento profundo.
Los enfrentamientos directos en Vigo han promediado 11 tiros de esquina por partido en las últimas 5 visitas de Rayo Vallecano, ya que ambos equipos explotan las bandas de manera insistente. Celta genera un promedio de 6 corners gracias a centros frecuentes desde la derecha, mientras Rayo aporta alrededor de 5 por sus jugadas de contra. Además, en 3 de las últimas 4 ocasiones ambos equipos anotaron al menos un gol, reflejo de desajustes defensivos iniciales y capacidad ofensiva recíproca. Las cuotas actuales infravaloran este escenario dual porque se concentran en el resultado final y el total de goles. Aprovechar la probabilidad de corners elevados junto con anotaciones de ambas escuadras maximiza el retorno asumiendo un riesgo moderado. Estrategia quinielística. Doble señalando empate y visita. Cubrir ambas opciones ofrece mayor seguridad en un encuentro parejo con intercambios constantes. Partido 2 de la revancha. West Ham contra Nottingham. Contexto del partido. Esta fecha corresponde a la jornada 35 de la Premier League inglesa. West Ham recibe en el London Stadium a Nottingham Forest. El equipo local busca afianzar su posición en la media tabla tras un tramo irregular de temporada, mientras Nottingham pelea por alejarse del descenso y aprovechar el envión anímico de sus últimas salidas. El césped artificial del estadio ofrece un bote rápido al balón, favoreciendo a quien gestione mejor el ritmo de transición. Análisis de fortalezas y debilidades. Fortaleza de West Ham. West Ham promedia un 55% de posesión como local, y genera más de 8 entradas peligrosas por partido gracias a su juego por banda. Su mediocampo ha recuperado el balón en campo rival en promedio 10 veces por encuentro, habilitando llegadas de sus laterales. Debilidad de West Ham. Concede más de 1.3 goles por partido en el London Stadium debido a desajustes defensivos tras robo alto y vulnerabilidades en jugadas a balón parado, donde su tasa de despejes efectivos ronda el 55%. Fortaleza de Nottingham Forest. Nottingham Forest destaca en transiciones rápidas tras pérdida, convirtiendo cerca del 40% de esos contraataques en disparos dentro del área rival como visitante. Su precisión en pases largos supera el 50% fuera de casa, permitiendo sorprender a defensas adelantadas. Debilidad de Nottingham Forest. Fuera de casa concede un gol en los primeros 20 minutos en 4 de sus últimas 6 salidas, reflejo de falta de concentración al arranque, y dificultad para adaptarse a la presión alta del rival. Predicción recomendada. Local. West Ham muestra mayor consistencia ofensiva y control de balón en casa, lo que le otorga ventaja para quedarse con los 3 puntos. Apuesta alternativa de valor. West Ham gana y ambos equipos marcan. Fundamento profundo. En los 5 enfrentamientos directos recientes en el London Stadium la media combinada de goles es de 3.2 por partido. West Ham anota con regularidad en su estadio debido a su volumen de juego por banda, y su capacidad de generar centros al área. Nottingham Forest como visitante ha anotado en 4 de sus 6 salidas gracias a su fortaleza en contraataques. Las cuotas para la combinación de victoria local con anotaciones recíprocas suelen estar infladas porque muchos pronósticos se enfocan en un triunfo sencillo sin considerar la eficacia ofensiva del visitante. Aprovechar este desajuste permite maximizar el retorno con un riesgo moderado, dado que ambos equipos muestran dinámica de anotación en sus respectivos roles. Estrategia quinielística. Sencillo al local. West Ham parte como favorito claro, respaldado por su rendimiento en casa y la urgencia de Nottingham por sumar. Partido 3 de la revancha. Arsenal contra Newcastle. Contexto del partido. Este duelo corresponde a la jornada 35 de la Premier League inglesa. Arsenal recibe en el Emirates Stadium a Newcastle United. Los Gunners llegan con la urgencia de recuperar el liderato y demostrar su fortaleza como local, mientras Newcastle busca consolidarse en puestos europeos y aprovechar sus transiciones rápidas. El césped bien cuidado y la atmósfera siempre intensa en el Emirates favorecen un juego de posesión y asociativo. Análisis de fortalezas y debilidades. Fortaleza de Arsenal. Arsenal promedia un 60% de posesión de balón como local, y genera más de 10 entradas peligrosas por partido. Su capacidad para mover el balón con velocidad y precisión ha resultado en un promedio de 2 goles por encuentro en casa. Debilidad de Arsenal. Concede al menos un gol en la primera mitad en 4 de sus últimos 6 partidos en casa, reflejo de cierta vulnerabilidad en jugadas de transición defensiva tras pérdida alta. Fortaleza de Newcastle.
Newcastle destaca en contragolpe y convierte cerca del 40% de sus contraataques en al menos un disparo a puerta como visitante. Su efectividad en pases largos supera el 55%, lo que le permite sorprender a defensas adelantadas. Debilidad de Newcastle. Fuera de casa concede más de 1.2 goles por partido, y su volumen de llegadas tiende a caer un 30% en la segunda mitad, especialmente si Arsenal marca primero. Predicción recomendada. Local. Arsenal combina volumen de juego y necesidad de puntos en la tabla, lo que le da ventaja en su estadio. Apuesta alternativa de valor. Más de 2.5 goles y ambos equipos marcan. Fundamento profundo. En los últimos 5 enfrentamientos directos entre estos equipos la media combinada de goles es de 3.3 por partido. Arsenal ha anotado al menos 2 goles en 4 de esos choques, aprovechando su voracidad ofensiva en casa. Newcastle, por su parte, ha marcado en cada una de sus últimas 4 visitas gracias a su eficacia en contragolpe, y su capacidad para aprovechar espacios tras pérdida. Las cuotas para este mercado están subestimadas porque los pronósticos tradicionales se concentran en el resultado final sin considerar la dinámica de anotaciones recíprocas y el volumen ofensivo de ambos clubes. Capturar este desajuste ofrece un retorno atractivo con un riesgo moderado. Estrategia quinielística. Sencillo al local. Arsenal parte como favorito claro por su nivel de juego y urgencia de puntos en casa. Partido 4 de la revancha. Braga contra Benfica. Contexto del partido. Este enfrentamiento corresponde a la fecha 33 de la Primeira Liga portuguesa. Braga recibe en el Estadio Municipal de Braga a Benfica. El equipo local lucha por asegurar un lugar en competiciones europeas, mientras Benfica busca acercarse al liderato y consolidar su ventaja en la clasificación. El césped inclinado y el ambiente en la Arena del Dios favorecen un juego físico y preciso, con mayor atención a la estrategia de presión alta. Análisis de fortalezas y debilidades. Fortaleza de Braga. Braga promedia 52% de posesión como local, y genera más de 9 entradas peligrosas por partido gracias a su presión intensa en la medular. Su bloque defensivo recupera el balón en campo rival alrededor de 8 veces por encuentro, lo que permite lanzar contragolpes rápidos. Debilidad de Braga. Concede más de 1.3 goles por partido en casa debido a desconexiones en las coberturas tras pérdida alta y vulnerabilidades en jugadas a balón parado. Su tasa de despejes efectivos en jugadas de estrategia fija no supera el 55%. Fortaleza de Benfica. Benfica ostenta un 65% de efectividad en pases en campo contrario como visitante, y convierte más del 35% de sus tiros dentro del área en gol. Su capacidad para dominar la posesión y filtrar pases clave es una de las mejores de la liga. Debilidad de Benfica. Fuera de casa concede al menos un gol en la primera mitad en 4 de sus últimas 6 salidas, reflejo de cierta falta de concentración inicial ante rivales de presión alta. Su volumen de recuperaciones en campo propio es inferior al 48%. Predicción recomendada. Visita. Benfica combina superioridad técnica y control de balón para neutralizar la presión de Braga y encontrar espacios claves. Apuesta alternativa de valor. Menos de 3.5 goles y ambos equipos marcan. Fundamento profundo. En los 5 choques directos más recientes la media combinada de goles ha sido de 2.7 por partido. Braga genera ocasiones mediante presión alta y contragolpes, pero también concede anotaciones en estrategia fija. Benfica anota en 4 de sus últimas 5 visitas gracias a su precisión en la circulación de balón y capacidad para aprovechar espacios tras robo. Las cuotas para este mercado subestiman la probabilidad de intercambio de goles con un total moderado, ya que los pronósticos tradicionales se centran en el resultado final. Aprovechar este escenario permite maximizar el retorno con un riesgo controlado. Estrategia quinielística. Sencillo a la visita. Benfica parte como favorito por su nivel técnico y efectividad en sus salidas. Partido 5 de la revancha. New York City contra New York Red Bulls. Contexto del partido. Este duelo corresponde a la jornada 9 de la Major League Soccer. New York City FC recibe en el Yankee Stadium a New York Red Bulls. El equipo local busca mantenerse líder de conferencia tras un inicio sólido de campeonato, mientras Red Bulls llega con la urgencia de sumar para meterse en zona de clasificación.
El césped artificial y la atmósfera de un estadio de béisbol adaptado exigen precisión en los pases y velocidad en las transiciones. Análisis de fortalezas y debilidades. Fortaleza de New York City FC. New York City promedia 60% de posesión como local, y genera más de 8 entradas peligrosas por partido gracias a su manejo de balón en el tercio final. Su estilo basado en posesión paciente le permite filtrar pases clave que rompen la última línea defensiva. Debilidad de New York City FC. Concede al menos un gol en los primeros 15 minutos en 3 de sus últimos 5 partidos en casa, reflejo de desconexiones iniciales tras el saque. Su media de recuperaciones defensivas en el área propia es inferior al 50%, lo que abre espacios en transiciones rápidas rivales. Fortaleza de New York Red Bulls. Red Bulls destaca en presión tras pérdida, recuperando el balón en campo rival más de 10 veces por encuentro como visitante y generando contraataques letales. Su efectividad en tiros fuera del área supera el 35%, convirtiendo disparos de larga distancia en ocasiones claras. Debilidad de New York Red Bulls. Fuera de casa concede un gol en los primeros 20 minutos en 4 de sus últimas 6 salidas, indicando falta de adaptación al ritmo local y vulnerabilidad en la salida de balón. Predicción recomendada. Local. New York City parte con ventaja por su control de posesión, y la urgencia de confirmar su liderato en casa. Apuesta alternativa de valor. Más de 9 corners y ambos equipos marcan. Fundamento profundo. En los 5 enfrentamientos directos previos en Yankee Stadium la media de tiros de esquina supera los 10 por partido, pues ambos equipos insisten por las bandas y generan centros frecuentes. New York City aporta en promedio 6 corners como local gracias a su posesión prolongada, mientras Red Bulls suma alrededor de 5 corners en sus salidas al presionar tras pérdida. Además, ambos han anotado en 4 de sus últimos 5 duelos directos, lo que confirma la probabilidad de anotaciones recíprocas. Las cuotas de este mercado suelen penalizar la combinación de corners elevados con goles de ambos bandos porque los pronósticos tradicionales se centran en el resultado final y el total de goles. Aprovechar esta oportunidad maximiza el retorno con un riesgo moderado. Estrategia quinielística. Sencillo al local. New York City combina volumen de juego y necesidad de confirmarse como líder, lo que justifica apostar únicamente por su victoria. Partido 6 de la revancha. Austin contra Vancouver. Contexto del partido. Este choque corresponde a la jornada 10 de la Major League Soccer. Austin FC recibe en el Kudos Stadium a Vancouver Whitecaps. Austin llega con la necesidad de recuperar terreno en la tabla tras resultados irregulares en casa, mientras Vancouver busca afianzarse en zona de clasificación con una victoria fuera de casa. El clima en Austin tiende a ser cálido al atardecer, y el césped natural favorece un juego físico y de posesión controlada. Análisis de fortalezas y debilidades. Fortaleza de Austin. Austin promedia 55% de posesión como local, y genera 7 ocasiones claras por partido gracias a su circulación de balón en el tercio final, especialmente por la banda derecha. Su capacidad para mantener la posesión tras recuperación supera el 60%, lo que desgasta al rival. Debilidad de Austin. Concede más de 1,2 goles por encuentro en casa, reflejo de desajustes en la transición defensiva tras pérdida alta. Su promedio de recuperaciones defensivas en el área propia es inferior al 45%, lo que deja espacio para contragolpes rivales. Fortaleza de Vancouver. Vancouver mantiene un 35% de efectividad en disparos dentro del área como visitante, y convierte un porcentaje elevado de jugadas de estrategia fija en ocasiones de gol. Además, sus mediocampistas recuperan el balón en campo rival más de 8 veces por salida. Debilidad de Vancouver. Fuera de casa concede un gol en los primeros 20 minutos en 4 de sus últimas 6 salidas, indicando falta de concentración inicial. Su volumen de llegadas tiende a caer un 25% en la segunda mitad, lo que limita su capacidad de sostener la presión. Predicción recomendada. Local. Austin combina posesión dominante y urgencia de puntos en su estadio, lo que le da ventaja para quedarse con la victoria. Apuesta alternativa de valor. Más de 9 corners y ambos equipos marcan. Fundamento profundo. En los 5 enfrentamientos directos previos en Austin la media de tiros de esquina supera los 10 por partido, ya que ambos equipos presionan alto y explotan las bandas con centros constantes.
Austin aporta un promedio de 6 corners como local gracias a su circulación prolongada, mientras Vancouver suma alrededor de 5 corners en transición tras recuperación. Además, ambos equipos han anotado en 4 de sus últimos 5 duelos, lo que confirma la probabilidad de intercambio de anotaciones. Las cuotas para esta combinación suelen estar subestimadas porque los pronósticos tradicionales se concentran en el resultado final y el total de goles. Aprovechar la alta probabilidad de corners junto con anotaciones recíprocas maximiza el retorno asumiendo un riesgo moderado. Estrategia quinielística. Sencillo al local. Austin parte como favorito en su estadio gracias a su dominio de balón y la necesidad de sumar puntos. Partido 7 de la revancha. Cruzeiro contra Atlético Mineiro. Contexto del partido. Este duelo corresponde a la jornada 12 del campeonato brasileño de Série A. Cruzeiro recibe en el Mineirão a Atlético Mineiro en un clásico regional marcado por la rivalidad y la historia de ambos clubes. Cruzeiro busca afirmarse en zona media y dar un golpe de ánimo ante su gente, mientras Atlético Mineiro viene de un arranque irregular y necesita recomponerse para no perder terreno en la pelea por puestos de honor. El ambiente en el Mineirão es siempre eléctrico, y el césped rápido favorece un fútbol de toque y contragolpes. Análisis de fortalezas y debilidades. Fortaleza de Cruzeiro. Cruzeiro promedia 50% de posesión como local, y genera 8 entradas peligrosas por partido gracias a su presión alta en el mediocampo. Su defensa recupera el balón en campo rival más de 7 veces por encuentro, lo que permite lanzar ataques sorpresivos. Debilidad de Cruzeiro. Concede un gol en casa en casi el 70% de sus encuentros, debido a desajustes en la cobertura tras pérdida y vulnerabilidad en jugadas a balón parado, donde su tasa de despejes efectivos no supera el 55%. Fortaleza de Atlético Mineiro. Atlético Mineiro convierte cerca del 40% de sus tiros dentro del área como visitante, y promedia 1.1 goles por salida. Su capacidad para explotar espacios en transiciones rápidas tras robo le ha permitido anotar en los últimos 4 partidos consecutivos como visitante. Debilidad de Atlético Mineiro. Fuera de casa concede más de 1.2 goles por partido, y su volumen de llegadas tiende a caer un 20% en los últimos 15 minutos, lo que refleja agotamiento físico y repliegue conservador cuando maneja el marcador. Predicción recomendada. Empate. La intensidad del clásico y las fortalezas ofensivas de ambos sugieren un reparto de puntos en un partido muy disputado. Apuesta alternativa de valor. Más de 9 corners y ambos equipos marcan. Fundamento profundo. En los 5 clásicos recientes disputados en el Mineirão la media de tiros de esquina supera los 10 por partido, ya que ambos conjuntos presionan constantemente y buscan centros al área. Cruzeiro aporta en promedio 5 corners por encuentro gracias a su presión en bloque alto, mientras Atlético Mineiro suma alrededor de 6 corners en transiciones rápidas. Además, ambos equipos han anotado en 4 de sus últimos 6 enfrentamientos directos, lo que confirma la probabilidad de intercambio de goles. Las cuotas para esta combinación suelen subestimar la dinámica ofensiva y la intensidad del clásico, pues los pronósticos tradicionales se centran en el resultado final sin valorar los detalles de corners y anotaciones recíprocas. Aprovechar este escenario maximiza el retorno con un riesgo moderado. Estrategia quinielística. Doble señalando empate y visita. Cubrir ambas opciones ofrece protección ante la paridad intensa que suele caracterizar a este clásico. Y con esto, papacitos, cerramos nuestro recorrido por los 21 partidos del concurso número 2281. La tía Mona, como siempre, les trajo el chisme bien desmenuzado, el análisis con carnita, y todas las pistas para que se armen su quiniela con pura cabeza fría, pero corazón caliente. Recuerden que este análisis no se hizo solito, fue porque mi sobrino, el gran Master Gorila, me lo pidió con esos ojitos de gorila tierno que no se le puede negar nada. Así que ya saben, si ganan, se me reportan. Y si no ganan, también, porque aquí seguimos analizando cada jornada con más pasión que un clásico en el último minuto. No se vayan sin dejar su comentario, compartir este contenido con otros fanáticos y, por supuesto, suscribirse a donde nos estén escuchando o viendo. Porque si ustedes ganan, la tía Mona también celebra. Nos escuchamos en la próxima quiniela. Y ya lo saben. En este juego de predicciones, el que no analiza, pierde.